de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bueno, mientras que el hermano William nos llega, vamos a leer en 2 de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pedimos al Señor Jesucristo que nos bendiga grandemente en esta ocasión a través de su ángel mensajero. Que Dios derrame una bendición muy grande y el Espíritu del Señor esté en la boca del mensajero para traer la palabra de liberación que nos confirme a nosotros en la fe y que liberte miles de almas cuando sea oída a través de los videos o que sea puesta en el folleto. Que este mensaje haga una obra grandiosa en el alma de los hijos de Dios, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro amado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Son 5 para las 8. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa, Tabasco, República Mexicana. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y los cachorritos y los niños. Reciban saludos también de América, quien les ama y algún día espera verles, ya sea en el cuerpo físico mortal o en el nuevo cuerpo, donde todos los niños estarán en el cuerpo nuevo, glorificado y jovencito para toda la eternidad. Para esta ocasión leemos en 2 lugares San Juan capítulo 8, versos 31 al 36 y 2 de Corintios capítulo 3 versos 17 al 18. Leemos las palabras de Jesús, capítulo 8 verso 31 en adelante,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: el Espíritu del Señor trae libertad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para ver esta liberación de la cual Cristo habla: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Tenemos que ir a través de la Escritura, a través del Antiguo Testamento, y ver la liberación que Dios realizó con el pueblo hebreo. El Espíritu de Dios había prometido a Abraham que su descendencia moraría en tierra extraña y sería esclava allí. Pero Dios le hizo una promesa grande a Abraham. Vean, leemos en el capítulo 15, verso 12 en adelante del Génesis: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esta es la promesa que Dios dio a Abraham. Y ahora todavía Abraham no tenía al hijo prometido que Dios le había dicho que le daría, el cual sería Isaac. Y ya Dios le está hablando acerca de su descendencia que vendría por medio de Isaac, Jacob y los patriarcas, y le está diciendo Dios lo que será de su descendencia. Será la familia de Abraham, la descendencia de Abraham, moradora en una nación extraña, y allí será esclavizada, pero luego Dios la libertará a esa descendencia de Abraham. Por eso es que cuando vino Dios a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, Dios se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y como el Dios de Abraham, el padre de Moisés. Dice, capítulo 3 del Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas al otro a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró,
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Sigue diciendo: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Eres tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Vean cómo habló Dios, cómo se reveló Dios a Moisés. Dice que el ángel de Jehová le apareció, y luego el ángel de Jehová le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el ángel de Jehová es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y ahora es el Espíritu Santo el que le aparecería a Moisés y al pueblo hebreo y los libertaría de la esclavitud en Egipto, porque es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que liberta al pueblo de Dios. Cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José, que son Efraín y Manasés, dijo en el capítulo 48, verso 16: el ángel que me liberta de todo mal. Ahora vean, ¿quién libertaba a Jacob de todo mal?
el ángel de Jehová, el cual había aparecido en diferentes ocasiones y lo había bendecido. Y ahora el ángel que liberta al pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, es el ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios en su cuerpo angelical, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora nuestro amado Señor Jesucristo es el ángel del pacto, y por eso vino, murió y estableció un nuevo pacto, y la sangre del nuevo pacto es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, la sangre del ángel del pacto, la sangre del cuerpo físico del ángel del pacto es la sangre del nuevo pacto. Y ahora, así como Dios libertó al pueblo hebreo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Jesucristo, libertó al pueblo hebreo, ahora en una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, Él liberta, así como libertó al Israel terrenal, Él liberta al Israel celestial. El Israel terrenal es la descendencia de Abraham según la carne. El Israel celestial es la descendencia celestial de Abraham. Y la descendencia celestial de Abraham son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso San Pablo en su carta a los Gálatas nos enseña diciéndonos en el capítulo 3, versos 26 al 29 de Gálatas, dice San Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y ahora podemos ver cómo los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo vienen a ser linaje de Abraham. Son descendientes de Abraham porque pertenecen al Israel celestial, el cual vendría a existencia por medio del Isaac prometido, el cual es Cristo, el hijo de la promesa. Cristo es la simiente real de Abraham, pero que fue tipificada en Isaac, el hijo de Abraham. Pero por medio de Isaac, el hijo de Abraham, viene una descendencia terrenal, pero por medio de Cristo, el hijo de Abraham, que tendría la promesa, viene la descendencia celestial de Abraham. Disculpen. Y ahora hay dos pactos que son establecidos, de los cuales San Pablo nos habla también en el capítulo 4. Vean, en el capítulo 4, para que tengamos un cuadro claro, capítulo 4, verso 1 y adelante dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
o sea, Abba significa padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna persona podrá heredar nada de Dios a menos que no sea por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Él es el heredero de todo. Y toda herencia de Dios para cualquier persona, nación, pueblo o lengua, por cuanto Cristo es el heredero, todo lo ha heredado Cristo, y por consiguiente tiene que ser por medio de Cristo que persona, nación, pueblo o lengua reciba cualquier bendición que Dios ha prometido para esa nación, pueblo, lengua o individuo. Así es que es por medio de Cristo. Ahora, en el capítulo 4, verso 19 en adelante, dice San Pablo: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Para este tiempo, la iglesia que estaba en Gálatas, la ciudad de Gálatas, tenía problemas porque habían llegado judaizantes, predicadores judaizantes que estaban exigiendo que las personas creyentes en Cristo se circuncidaran, fueran circuncidados los hombres, y Pablo estaba en contra de que los cristianos fueran circuncidados, porque la circuncisión corresponde al antiguo pacto, y bajo el nuevo pacto la circuncisión es en el corazón de la persona. Por eso es que en Gálatas capítulo 6, verso 16, verso 15, Gálatas capítulo 6, verso 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es el nuevo nacimiento lo que tiene valor en Cristo, y esa es la circuncisión en el alma, el bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 5, verso 6 también San Pablo dice en esta carta a los Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor es lo que vale. Ahora vamos a continuar leyendo este misterio de los 2 pactos, representados estos 2 pactos en estas 2 mujeres. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos,
nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahora, en esta alegoría, San Pablo representa a la Jerusalén terrenal y a sus hijos, los habitantes de Jerusalén y por consiguiente los habitantes de todo el territorio de Israel, o sea, los hebreos bajo la ley, los cuales estaban bajo la ley que fue dada por Dios a través de Moisés en el monte Sinaí. Y Agar es el monte Sinaí allá en Arabia. Y ahora vean ustedes el pacto establecido por Dios con el pueblo hebreo. Corresponde al monte Sinaí. Por consiguiente corresponde el pueblo que está bajo ese pacto, corresponde en la tipología a Agar y su hijo Ismael. Agar era la sierva o esclava de Sara y tuvo un hijo, esclavo o siervo también, que fue Ismael. Y así tipifica San Pablo al pueblo hebreo como Agar y su hijo Ismael. Esto de seguro no le gustó mucho a los hebreos, aún los hebreos cristianos, pero en esta tipología San Pablo coloca en el lugar correcto al pueblo hebreo bajo la ley y coloca en su lugar correcto a la iglesia del Señor Jesucristo bajo la dispensación de la gracia, bajo un nuevo pacto, el cual fue establecido por nuestro amado Señor Jesucristo, y la sangre de ese nuevo pacto es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en la última cena o última Pascua, Cristo tomó el pan y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa de vino y dijo: tomar, o sea, bebed. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Ahora, hay un nuevo pacto y en Sara y su hijo Isaac está representada la iglesia del Señor Jesucristo bajo un nuevo pacto. Y Sara no es la esclava, sino la libre. Por lo tanto, Sara representa a la Jerusalén celestial, al Israel celestial con todos los hijos e hijas de Dios, que son los hijos de Abraham celestiales, y esos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo representados en Isaac. Y ahora los hijos e hijas de Dios representados en Isaac están bajo el nuevo pacto establecido por Cristo, el ángel del pacto, así como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, al pueblo de los siervos o esclavos, porque el pueblo hebreo es el pueblo de los siervos de Dios, pero que también ha tenido hijos e hijas de Dios en medio de ellos. Y ahora Dios libertó al pueblo de los siervos de Dios, al pueblo hebreo, lo libertó de la esclavitud en Egipto y los llevó al monte Sinaí por medio del profeta Moisés, y allí le dio un pacto, estableció con el pueblo hebreo
sus leyes, sus estatutos y sus decretos, le dio al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés las tablas de la ley, y así le dio los 10 mandamientos. Y ahora, para darle un pacto y darle su ley, los 10 mandamientos, tuvo que libertarlos primero. Y ahora, Moisés, siendo el libertador, instrumento del Espíritu Santo del ángel del pacto, tipifica a Cristo, siendo el libertador del Israel celestial. Porque Cristo es el que liberta al Israel celestial, a la descendencia de Abraham. Vean, en Hebreos capítulo 2 nos dice San Pablo, capítulo 2, versos 9 en adelante, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, va a llevar muchos hijos a la gloria. Esos son los hijos e hijas de Dios del Israel celestial, porque van a ser glorificados y van a tener un cuerpo glorificado como nuestro amado Señor Jesucristo. Y estando en ese cuerpo glorificado es que iremos con Cristo en el rapto a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre celestial. Él dijo, Él prometió llevarnos cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuero a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar donde Él está. Y ahora, Él dijo, si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy a preparar lugares para vosotros. ¿Cuál es ese lugar que Él fue a preparar? Es el cuerpo teofánico y angelical, y luego el cuerpo físico y glorificado. Primero nos da por medio del nuevo nacimiento que Él produce en todo creyente que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en su sangre y es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo. Ahí la persona obtiene el nuevo nacimiento y recibe un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo teofánico angelical de Cristo. El cuerpo angelical de Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Un cuerpo de ángel de otra dimensión, de la sexta dimensión. El ángel del pacto que aparecía al pueblo hebreo es Cristo en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Y de esa misma clase de cuerpo angelical es que Cristo da a cada creyente que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo. Y ahora, con esa labor del nuevo nacimiento que Él produce en los creyentes, Él ha estado llevando a cabo una liberación, ha estado libertando al Israel celestial. Vamos a pasar a Colosenses, luego continuaremos con Hebreos capítulo 2. Colosenses capítulo 1 dice San Pablo, verso 2 en adelante: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz
son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, son el Israel celestial, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, como libertó al pueblo hebreo de la potestad del faraón y de ese imperio egipcio. Ese imperio egipcio representa al reino o imperio del diablo, y el faraón representa al diablo. Por eso oprimió el faraón con su imperio, oprimió al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tipifica al Israel celestial y el faraón y su imperio tipifican al diablo y su reino. Y Moisés tipifica a Cristo. Y Dios enviando a Moisés para libertar al pueblo hebreo, tipifica a Dios enviando a Cristo para libertar al Israel celestial, a la descendencia celestial de Abraham. Dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, del imperio del diablo. Hemos sido libertados del diablo y el poder del diablo y de ese imperio del diablo, de ese reino del diablo, y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora pertenecemos a un reino celestial, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese reino tiene que materializarse en la tierra, y ahora ese reino se está materializando en la tierra en seres humanos. Se está haciendo carne en seres humanos. Nosotros pertenecemos a ese reino y por consiguiente somos ese poderoso ejército que viene con Cristo en Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 21, y también en Apocalipsis capítulo 17 versos 14 al 15. Esos que vienen con él en caballos blancos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido libertados por nuestro libertador, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver que se ha realizado una liberación espiritual. Cristo ha libertado a los miembros del Israel celestial, los ha libertado del reino de las tinieblas, los ha libertado del reino del maligno y nos ha trasladado al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que la redención nuestra es por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestro Redentor. Redimir significa volver al lugar de origen. Y Cristo es el que nos redime. Cristo es el que nos lleva de regreso a Dios, el que nos reconcilia con Dios y nos restaura a Dios, y por consiguiente nos restaura a la vida eterna. Por eso Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Al pasar del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de luz de Jesucristo, ha pasado de muerte, porque en el reino de las tinieblas lo que hay es muerte. Y hemos sido pasados, trasladados al reino de Jesucristo, donde hay vida eterna y luz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación fue creada por medio de Cristo, porque Cristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo que era con Dios y era Dios. Y por medio de Cristo, el ángel del pacto, por medio
de ese cuerpo angelical teofánico de Dios, que es el cuerpo angelical de Cristo, Dios, estando en ese cuerpo, creó todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está en el capítulo 1 de San Juan. Todo ese capítulo 1 contiene una revelación grande de Jesucristo, siendo el mismo Dios todopoderoso, hecho hombre, hecho carne. Y en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15 dice San Pablo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, y ahora Dios, siendo manifestado en carne, ha llevado a cabo la liberación del Israel celestial. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora, este misterio de Dios manifestado en carne es el misterio de la venida del ángel, del pacto del ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios en su cuerpo angelical teofánico y manifestado en un cuerpo de carne llamado Jesús. Era Dios en Jesús en toda su plenitud. Por lo tanto, el cuerpo de carne de Dios se llama Jesucristo. Y ahora, el cuerpo de carne de Dios, el cuerpo de Jesucristo fue resucitado en condición glorificada. Por lo tanto, ahora Dios tiene su cuerpo de carne en condición glorificada. Tiene un cuerpo glorificado. Dios fue glorificado en Jesucristo. Su cuerpo teofánico estaba en el cuerpo de carne. Y en ese cuerpo de carne estaba Dios en su cuerpo teofánico y Dios en espíritu. Dios, su alma, el alma de Jesucristo es Dios. Y ahora, así como nuestra alma está dentro de nosotros, tiene un cuerpo espiritual llamado cuerpo de otra dimensión para los escogidos, un cuerpo de la sexta dimensión para la gente que no han recibido a Cristo y no han recibido el nuevo nacimiento, pues un cuerpo espiritual de la quinta dimensión. Y ahora, Dios, estando en Cristo, Dios está en toda su plenitud, manifestado en carne humana. Así como usted, al estar en el cuerpo de carne, usted está en toda su plenitud, manifestado en carne humana. Su alma está en toda su plenitud, manifestada su alma en carne humana. Y está también el espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión. El cuerpo angelical de cada persona. Y ahora, Dios, estando en Cristo, tenía un propósito y era libertar a todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esos son los primeros en los cuales Dios pensó. Así como Cristo es el primero, el principio de la creación de Dios. Él es el primogénito de Dios y también el unigénito de Dios. Y fue por medio de Jesucristo, el unigénito de Dios, que trajo a creación todas las cosas y trajo más hijos. Trajo ángeles, trajo querubines, serafines, arcángeles, trajo todas las huestes celestiales. Todas las huestes celestiales de otras dimensiones. Pero luego encontramos
que trajo también a existencia en la sexta dimensión el alma de Adán, le dio su cuerpo espiritual teofánico de la sexta dimensión y le dio autoridad, poder sobre todo el planeta Tierra. Por lo tanto, Adán, estando en su cuerpo angelical teofánico, dirigía los animales, los peces, las aves y toda la creación de este planeta Tierra. Así como Dios en Espíritu Santo está en medio de su pueblo y guía a su pueblo. Adán dirigía, guiaba toda la creación de este planeta Tierra, porque Adán estaba en espíritu, en cuerpo teofánico primero, pero luego Dios, para que Adán trabajara en el huerto del Edén con sus manos, tenía que darle un cuerpo de carne. Por lo tanto, del polvo de la tierra le creó un cuerpo de carne y colocó a Adán dentro de ese cuerpo de carne, y entonces Adán podía trabajar en el huerto con sus manos, podía cosechar los frutos del campo y podía comer también. Para también nosotros poder trabajar aquí en la tierra y comer aquí en la tierra, tenemos que tener un cuerpo de carne, porque en cuerpo espiritual no se pueden comer cosas materiales, porque es un cuerpo que no es materia de esta dimensión terrenal. Por consiguiente, ni se come, ni se duerme, ni se trabaja en esa dimensión espiritual donde están los santos que ya han partido, que es la sexta dimensión. Pero cuando ellos regresen a la tierra, regresarán en la resurrección, en el día posterior, que es el tercer día delante de Dios, de Cristo hacia acá, el cual para los seres humanos es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese es el día posterior delante de Dios, de los 3 días posteriores delante de Dios. Los 3 días posteriores delante de Dios para los seres humanos son los 3 milenios postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice Dios por medio de San Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también por medio del profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Y ahora los 3 días postreros delante de Dios para los seres humanos son el 5º milenio, el 6º milenio y el 7º milenio. Por eso San Pablo y San Pedro dicen que en los días en que Cristo estuvo en la tierra en carne, Él estuvo predicando y Dios estuvo hablando por medio de Él en los días postreros. ¿Por qué? Porque ya habían comenzado los días postreros delante de Dios, que son para los seres humanos los milenios postreros, los cuales son los 3 milenios postreros. 5º milenio, 6º milenio y 7º milenio de Adán hacia acá, que son también los 3 milenios de Cristo hacia acá. Primer milenio, en los días de Cristo hasta que se cumplieron 1000 años. Segundo milenio, los otros 1000 años, y luego tercer milenio, los terceros 1000 años. Y ahora, conforme al calendario gregoriano, el cual también le llaman el calendario cristiano que se usa en el cristianismo, este año, en enero 1 de este año, comenzó el milenio número 3 o tercer milenio de Cristo hacia acá, y por consiguiente comenzó el día postrero ante la presencia de Dios. Dios se prometió por medio de los diferentes profetas como Joel en el capítulo 2, lo cual San Pablo
San Pedro cita en Hechos capítulo 2, versos 14 en adelante, diciendo que Dios había prometido que derramaría de su espíritu sobre toda carne que arrepentida viene a Cristo y es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, arrepentida de sus pecados. Dios derramará de su Espíritu Santo conforme a como Él prometió. Libro de los Hechos, capítulo 2, dice San Pedro, dice capítulo 12, verso 37 en adelante, al oír esto, se compungieron de corazón. Esto fue cuando San Pedro estaba predicando el día de Pentecostés, su primer mensaje, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora, para quienes es la promesa del bautismo del Espíritu Santo, para todos aquellos que nuestro Señor llame, los cuales lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentidos de sus pecados, y son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y entonces Cristo les da su Espíritu Santo. Produce en ellos el nuevo nacimiento y obtienen por consiguiente un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. Y así quedan libres, son libertados los escogidos de Dios del Israel celestial. Cristo realizó la obra de redención, la obra de liberación en la cruz del Calvario, y se materializa en la vida de cada hijo e hija de Dios cuando recibe a Cristo como su Salvador, es bautizado en su nombre y recibe el Espíritu Santo. Y así recibe su liberación y ocurre el milagro de ser sacado del reino de las tinieblas, del diablo, y ser colocado en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el reino de luz. El reino del diablo es el reino de las tinieblas. Y ahora, estando en el reino de Cristo, somos hijos de luz, hijos del día, somos hijos de salvación, porque Dios no nos ha puesto en su reino para ira, sino para salvación. Y ahora podemos ver dónde están los que han sido libertados en el segundo éxodo por el libertador del segundo éxodo, que es el ángel del pacto a través de Jesús. Así como fue el mismo ángel del pacto a través del profeta Moisés, el que libertó al pueblo hebreo, el que libertó a los siervos de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, nuestro libertador, Él liberta a los hijos e hijas de Dios. No a los siervos, sino a los hijos, al Israel celestial, y los coloca dentro del reino de Cristo. Y ahora pertenecemos al glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos soldados de su ejército. Y como buen soldado, tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la espada de dos filos, la cual es la palabra de Dios. Y tenemos que tener el yelmo de salvación en nosotros. Y así por el estilo. Ahora, con la fe, tomamos la palabra, la espada de dos filos. Y ahora, como soldados en el ejército de Cristo, trabajamos y luchamos en favor
del reino de Jesucristo, trabajando en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto esta liberación que Cristo, nuestro libertador, ha llevado a cabo. Nos libertó y nos colocó en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos colocó en el reino suyo, el reino de Jesucristo. Y nos ha dado un cuerpo teofánico angelical. Para el día postrero Él ha prometido que resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento de la resurrección, entonces veremos a los muertos en Cristo cuando resuciten en cuerpos glorificados, y nosotros seremos transformados, y se habrá llevado a cabo la liberación física, en donde seremos libertados físicamente en el tercer éxodo que lleva a cabo Cristo, el ángel del pacto, en este tiempo final, para sacarnos del reino de las tinieblas de este mundo, que es el reino del maligno, pues Cristo dijo en el libro o evangelio según San Juan, que el diablo es el príncipe de este mundo. Veamos lo que nos dice Jesús, hablándonos de este misterio, en San Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo y de los reinos de este mundo es el diablo, el príncipe de las tinieblas. Por eso le ofreció a Cristo todos los reinos de este mundo en el capítulo 4 de San Mateo, en el tiempo en que Jesús ayunó por 40 días y 40 noches y luego fue tentado por el diablo. Y una de las tentaciones fue que el diablo le dijo a Cristo en el capítulo 4 de San Mateo, verso 8 en adelante, otra vez le llevó el diablo a un monte alto, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo adoraba a Dios, no iba a adorar al diablo. Ahora, siendo que los reinos de este mundo son del diablo, el diablo se los ofreció a Cristo y le dijo que se los daría si postrado lo adoraba. Por lo tanto, si Cristo aceptaba la propuesta del diablo, la adoración en este reino del diablo, que tomaría todos los reinos de la tierra que tiene el diablo controlado y los uniría en un solo reino, y sería colocado Jesús como rey en este reino. Pero Jesús adoraría al diablo en ese reino, y por consiguiente la adoración en ese reino sería al diablo, porque la adoración del reino del maligno es ¿a quién? Al diablo. Y la adoración
en el reino de luz de Cristo es a Dios. Ahora podemos ver la diferencia que hay en cuanto a adoración. Ahora Cristo rechazó la propuesta del diablo y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Jesucristo adoraba y servía al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no estuvo dispuesto a adorar y servir al diablo. Ahora, como rey, la propuesta era que le daría el diablo a Cristo. Los reinos del mundo vendría a ser el rey de todos los reinos del mundo y vendría Cristo a ser el primer adorador del diablo y sería el instrumento del diablo para gobernar a la raza humana. Pero Cristo rechazó esa propuesta y Cristo tiene la promesa que en el día postrero todos los reinos de este mundo Dios se los dará. Por lo tanto, Cristo es el rey para el glorioso reino milenial, donde todos los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese reino, la adoración es a Dios. Se servirá a Dios y se adorará a Dios y se trabajará en favor de todo el programa divino. Todo eso está contenido en el misterio del reino de Dios siendo establecido en la tierra para este tiempo final. Ahora, hemos visto que los reinos de esta tierra algún día van a ser quitados de la mano del diablo y van a ser entregados a Cristo. En Apocalipsis capítulo 11, tenemos ese misterio ahí, hablado pero sellado, verso 15 en adelante. Encontramos que en ese capítulo 11 está el ministerio de los dos olivos, de Moisés y Elías. Luego encontramos que hay un terremoto también al final del ministerio de Moisés y Elías. Y luego en el verso 15, eso en el verso 13 y 14, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esto fue cuando luego de los dos ungidos ser matados por la bestia, luego a los 3 días y medio resucitan y del cielo la voz de Dios los llama a subir y suben. Ese es el rapto de los dos olivos. Y vean ustedes, en el verso 15 dice, del capítulo 11 de Apocalipsis, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el momento donde los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Al final de la gran tribulación, los reinos de este mundo
bastarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para destruir a los que destruyen la tierra. Dios destruirá a los que han estado destruyendo la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Eso es el juicio divino cayendo sobre la raza humana, y así, siendo quitado el diablo y el reino del diablo, y siendo establecido el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual todos nosotros seremos reyes y sacerdotes y jueces para gobernar con Cristo sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Cristo se sentará en su trono terrenal, que es el trono de David, al cual Cristo es heredero, conforme a las palabras del arcángel Gabriel en San Lucas, capítulo 1, versos 31 en adelante, donde dice: y ahora concebirás en tu vientre, la dice el arcángel Gabriel a la Virgen María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo es el heredero al trono de David, porque Cristo es el Hijo de David, tipificado en Salomón, el hijo de David, que heredó el trono de David y se sentó sobre el trono de David. El trono de David es el trono de Dios, de Jehová, aquí en la tierra. Por eso, cuando el rey Salomón se sentó allá en el trono de David, dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 22 en adelante, dice: comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. Y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Ahora vean cómo dice que se sentó Salomón en el trono de Jehová, en lugar de su padre. El trono de David es el trono de Dios aquí en la tierra. Y ahora podemos ver por qué
Ha habido tanta lucha todo el tiempo por el territorio de Israel, por el territorio de Jerusalén, y tanta lucha por todas estas cosas que Dios dio al pueblo hebreo. Es porque el trono de Dios, de Jehová, es el trono de David, donde se sentó David y donde se sentó el rey Salomón, y donde se sentará Cristo, el hijo de David, porque él es el heredero legítimo a ese trono, porque Cristo es el hijo de David, descendiente según la carne de David, porque nació por medio de la Virgen María, la cual es descendiente del rey David, por medio del hijo de David, Natán, de esa línea de David y Natán, hijo de David, es que viene la descendencia que llega hasta la Virgen María y luego hasta Cristo al nacer a través de la Virgen María, y luego por medio de José, el padre adoptivo de Cristo, el cual lo recibió como hijo, lo adoptó como hijo, y por consiguiente todos los derechos de hijo le pertenecen. José es descendiente también del rey David. Por eso el arcángel Gabriel le llama a José, José, hijo de David. Y ahora todos los derechos a los cuales José tenía derecho le corresponden a Cristo, porque fue adoptado como hijo por José. José es descendiente de David por medio de la línea que viene por Salomón. Así es que vean ustedes el por qué Cristo es el hijo de David, con todos los derechos al trono de David. Él es el heredero al trono de David. Por eso él dice que él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Ahí mismo donde habla de su ángel, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Luego también en Apocalipsis, en los primeros capítulos del Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, Cristo dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto muestra que Cristo, teniendo la llave de David, es el que dará comienzo a ese reino milenial, dará comienzo a ese milenio, a ese reino milenial, y por consiguiente dará comienzo al reino de David. Se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. También Cristo, hablando de su trono en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora Cristo otorgará el privilegio y el derecho a una persona a sentarse con Cristo en su trono, en el trono de David. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
encontramos que para Cristo sentarse en el trono del Padre, Él tuvo que estar en carne humana en la tierra, ser el trono humano de Dios aquí en la tierra, en donde Dios estaba manifestado en toda su plenitud, llevando a cabo la obra de redención como Cordero de Dios, y luego que obtuvo la victoria en su obra de redención como Cordero de Dios, murió, fue sepultado y luego el tercer día resucitó y ascendió al cielo y recibió poder sobre los cielos y la tierra, porque el poder corresponde al que está sentado en el trono, y por cuanto Cristo se sentó en el trono del Padre, obtuvo el poder y autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo nuestro amado Señor Jesucristo luego de estar resucitado. Ahora, en Jesús estaba el nombre de Dios para llevar a cabo la obra de redención. Vean quién fue el que se sentó en el trono de Dios en el cielo. Fue el profeta dispensacional de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, al cual Juan el Bautista le preparó el camino. O sea, el que vino después de Juan el Bautista fue el que se sentó en el trono de Dios, porque aquí en la tierra Él fue el hombre donde estaba Dios en toda su plenitud manifestado. Por lo tanto, en la tierra era el trono de Dios, a través del cual Dios se manifestaba y le hablaba al pueblo. Y por medio de Él llevó a cabo el éxodo, el segundo éxodo, para la liberación de los hijos e hijas de Dios, para sacarlos del reino de las tinieblas y llevarlos y colocarlos en el reino de Jesucristo con vida eterna, darles el bautismo del Espíritu Santo y así colocarlos dentro de la tierra prometida. Y ahora, ¿quién es el que se sentará en el trono de Cristo? Recuerden, el trono del Padre, donde Cristo se sentó, está en el cielo. Pero el trono de Cristo no es el trono del Padre, no es el trono que está en el cielo. El trono de Cristo es el trono de David. El trono de Cristo en la tierra es el trono de David. Y para sentarse en el trono de David, una persona con Cristo en el cumplimiento de esta promesa, esa persona tiene que ser un instrumento donde Cristo, el Espíritu Santo, esté manifestado en el tiempo en que esa persona esté viviendo. Tiene que ser el instrumento de Cristo a través del cual Cristo, el Espíritu Santo, esté manifestado y esté hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Cada uno de los ángeles mensajeros fue un trono, un templo de Cristo. San Pablo dice: ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como individuos somos un templo espiritual, somos templo de Dios. Y en el templo pues hay diferentes partes. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, es un templo espiritual. Un templo que está siendo construido por Cristo nuestro Salvador, para morada de Dios en el Espíritu Santo en toda su plenitud en su iglesia, y para morada de Dios en toda su plenitud en el Espíritu Santo en cada miembro de su iglesia.
Porque así como morará en toda su plenitud en su iglesia, morará en toda su plenitud en cada miembro de su iglesia del día postrero. Cuando cada miembro de la iglesia de Jesucristo sea transformado, los que vivimos, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, Dios estará en Espíritu Santo morando en toda su plenitud en cada uno de los miembros de la iglesia. Y en su iglesia estará también en toda su plenitud manifestado. Ahora, como Él se ha manifestado en su iglesia, el Espíritu Santo de edad en edad, en la iglesia como cuerpo mixto de creyentes, por medio del mensajero de cada tiempo. Por medio del mensajero de cada tiempo es que le ha dado a conocer a su iglesia las cosas correspondientes a cada edad. Y ha llamado y juntado a sus escogidos de edad en edad. Él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, Él dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo las ovejas de Cristo que no son del redil hebreo, no son del pueblo hebreo y no están en medio del pueblo hebreo, sino que están en medio de los gentiles? La voz de Cristo por medio del mensajero de cada tiempo, de cada edad, ha estado llamando y juntando a las ovejas de Cristo. Esa es la forma en que Cristo llamaría y juntaría a sus ovejas. Y con ese mensajero han estado los ministros colaboradores que han trabajado brazo a brazo con ese mensajero en la obra que Dios le ha dado para llevar a cabo a ese mensajero. Y el mensaje de Cristo por ese mensajero se ha extendido a muchísimas naciones, pueblos y lenguas, porque los colaboradores que Dios le ha dado a ese mensajero han trabajado brazo a brazo con ese mensajero, llevando el mensaje por todos los lugares. Y así ha llegado el mensaje a los oídos y el corazón de las ovejas de Cristo, y han sido llamadas y juntadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esas ovejas son los hijos que Cristo llevará a la gloria. Esas ovejas son los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ahora continuamos con Hebreos capítulo 12, verso 10, porque convenía aquel por cuya razón son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y nosotros no nos avergonzamos de llamar a Jesucristo nuestro hermano mayor, y tampoco nos avergonzamos de llamarnos los unos a los otros hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Todos estos hijos, estas ovejas que Dios le da a Cristo, tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Dios
se los ha dado a Cristo para que les dé vida eterna por medio de su obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario. Y ahora es Cristo el que llevará a muchos hijos e hijas de Dios a la gloria. Es Cristo el que nos llevará a la perfección, nos llevará a ser iguales a Él, nos llevará a ser a su imagen y a su semejanza, con un cuerpo teofánico angelical, perfecto y eterno, y con un cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así es como seremos a su imagen y a su semejanza, y así es como Él nos llevará a la gloria, llevará a muchos hijos a la gloria. Cuando estemos transformados, nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es Cristo el que por medio de Moisés llevó a cabo el primer éxodo con los siervos de Dios, el pueblo hebreo, los sacó de una tierra literal donde estaban esclavizados y los llevó a la tierra prometida donde estaban libres, donde formaron una nación libre y soberana. Luego el segundo éxodo lo hace Cristo, el ángel del pacto, por medio del cuerpo de carne llamado Jesús, para sacar a los hijos y de Dios, el Israel celestial, de una condición espiritual en donde se encontraban esclavizados en el reino de las tinieblas, y los liberta, los saca de ese reino de las tinieblas y los coloca en el reino de Jesucristo. En su reino nos da su Espíritu Santo y nos coloca en la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y así somos nacidos en la iglesia de Jesucristo, somos nacidos en el reino de Cristo, en el reino de los cielos. Y para este día postrero, en adición, para todos los que han recibido su liberación en el segundo éxodo, recibirán su liberación en el tercer éxodo, que será la liberación física, en donde Cristo nos libertará y nos dará un cuerpo glorificado, y entonces ya no perteneceremos más a ningún reino de los gentiles de esta tierra, sino que seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, para este tercer éxodo, encontramos que es el mismo Cristo, el ángel del pacto, el que viene y estará en medio de su iglesia para llevar a cabo el tercer éxodo. Esto es lo que Cristo realizará cuando se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, resucite a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos haga inmortales físicamente, y así ya estaremos fuera de los reinos de este mundo, estaremos en el reino de Dios, seremos así llevados a la gloria. Ahora vean ustedes cómo entraremos a la tierra prometida del cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible. En lo espiritual también, en la preparación para este tercer éxodo, encontramos que en lo espiritual Cristo ha estado llevando a cabo el tercer éxodo en el campo espiritual, sacando, libertando a los escogidos de Dios de todo sistema humano denominacional, y los ha estado colocando en la edad de la piedra angular,
en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final. Eso es un éxodo saliendo del Egipto denominacional y siendo colocados en la nueva tierra de la edad de la piedra angular y siendo colocados en un entrelace dispensacional donde se está entrelazando la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Ahora hemos visto cómo Dios realizó el primer éxodo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, por medio del profeta Moisés. El segundo éxodo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, lo realizó por medio de Jesucristo. Estuvo en Cristo manifestado en toda su plenitud. Luego el tercer éxodo corresponde a este tiempo final para nuestra liberación física, donde seremos libertados de esta dimensión física, mortal, corruptible y temporal, y seremos transformados y entonces entraremos a eternidad físicamente. En lo espiritual ya estamos en eternidad, tenemos vida eterna, pero nuestro cuerpo físico no tiene vida eterna. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado para tener un cuerpo físico glorificado con vida eterna. Y eso es lo que Cristo hará. Cristo el ángel del pacto en el tercer éxodo de este tiempo final. Es el Espíritu Santo en este tiempo final preparándonos para nuestra transformación. Nuestra transformación corresponde al tercer éxodo, en donde seremos liberados completamente y ya no estaremos sometidos a una vida terrenal, mortal, corruptible y temporal, donde nos ponemos actualmente viejos, porque a medida que nos pasan los años, nuestro cuerpo físico se va envejeciendo. Por eso es que dice la Escritura que la juventud es vanidad. Es vanidad porque no es algo que la persona puede mantener para siempre en este cuerpo mortal. Pero cuando tengamos el cuerpo nuevo, para nosotros entonces la juventud no será vanidad, sino que para nosotros la juventud será vida eterna. Será para toda la eternidad. Y por lo tanto, la juventud entonces no será vanidad para nosotros. Ahora, podemos ver que esto corresponde al tercer éxodo, donde la columna de fuego, el ángel del pacto, así como llevó a cabo el primer éxodo por medio del profeta Moisés, libertando al pueblo hebreo, y luego llevó a cabo el segundo éxodo por medio de Cristo Jesús, libertando al Israel celestial del reino de las tinieblas y colocándolos en el reino de Cristo, en el reino de Dios, con vida eterna. Ahora, el tercer éxodo corresponde a este tiempo final para el Israel celestial, para la simiente celestial de Dios. Por consiguiente, Él está reuniendo al pueblo, está llamando y juntando al pueblo para llevar a sus escogidos, libertarlos y llevarlos físicamente a la vida eterna y también llevarlos al glorioso reino milenial de Cristo cuando se establezca el reino milenial de Cristo. Este tercer éxodo, vean ustedes, nos lleva al cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, que es la tierra prometida como cuerpo. Nos lleva también a la casa de nuestro Padre Celestial, que es la dimensión prometida a la cual iremos para la cena de las bodas del Cordero,
la cual es la séptima dimensión, y nos llevará al glorioso reino milenial de Cristo, que es la tierra prometida como reino. Todo esto corresponde al tercer éxodo, que la columna de fuego, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará llevando a cabo en este tiempo final, con el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, redimida por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora hemos visto el misterio del Espíritu del Señor trayendo libertad, llevando a cabo la liberación de su pueblo. Y para que sea realizada esa liberación, tiene que estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque Él lleva a cabo esa liberación. Y ahora el Espíritu Santo, que estaba atado a ríos denominacionales, sistemas religiosos humanos, ha sido libertado, y por consiguiente Él libertará en este tiempo final a su iglesia, nos transformará a los que vivimos, a los muertos en Cristo, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y entonces todos tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Será un cuerpo que representará de 18 a 21 años de edad, un cuerpo jovencito. Y entonces tendremos nuestra liberación física, como Él lo ha prometido, para este tercer éxodo de este tiempo final. Y para eso tiene que estar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en su iglesia, para llevar a cabo este tercer éxodo. Cristo en el Espíritu Santo tiene que estar en su iglesia para esa liberación. Por eso es que el reverendo William Branham dice que el Espíritu Santo se encarnará en el día postrero, así como estuvo en carne humana manifestado en Moisés y luego en Cristo en toda su plenitud, estará manifestado en el día postrero para este tercer éxodo, en donde seremos transformados y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo ha estado de edad en su iglesia a través de cada ángel mensajero. Para este tiempo final hemos visto la historia de la iglesia de Cristo pasando por sus diferentes etapas, donde estuvo el Espíritu Santo manifestado en carne humana en el mensajero de cada edad. Y para este tiempo final estará el Espíritu Santo en el mensajero del día postrero de la edad de la piedra angular, y ahí entonces Cristo llevará a cabo una liberación. Primero lleva a cabo la liberación en donde nos liberta de los sistemas humanos, religiosos, hechos por el ser humano, y nos coloca en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y luego nos libertará físicamente, transformándonos en este tiempo final. Pero toda esta labor de liberación en el primer éxodo, segundo éxodo y el tercer éxodo es la obra de una sola persona, nuestro amado Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, llevando a cabo la liberación de su pueblo. El Espíritu Santo es el que liberta a su pueblo, el cual es Cristo, el ángel del pacto. ¿Y dónde está el Espíritu Santo, el ángel del pacto? Ahí hay libertad, porque Él lleva a cabo la liberación de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia en este tiempo final. Es para este tiempo que Él libertará a su iglesia físicamente, dándonos el cuerpo glorificado. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, el que trae libertad.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, es que habrá liberación. Seremos libertados físicamente, porque ahí es donde está el Espíritu de Dios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en la revelación de Cristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, para la liberación del día postrero de la iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor trae libertad. Ahora hemos visto cómo la ha traído en el campo físico y en el campo espiritual, y cómo para este tiempo la trae en el campo espiritual y luego en el campo físico también la traerá, libertándonos de esta dimensión terrenal al transformar nuestros cuerpos y darnos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Es el Espíritu del Señor el que nos libertará físicamente, porque es el Espíritu del Señor el que trae libertad. El Espíritu del Señor trae libertad. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto nos liberte físicamente, nos transforme a nosotros los que vivimos, y a los muertos en Cristo los resucite en cuerpos eternos y glorificados. Y todos juntos con el cuerpo glorificado seamos raptados, arrebatados con Cristo y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición grande darles testimonio del que trae libertad, del Espíritu Santo que trae libertad. Porque es el Espíritu Santo el que trae realmente libertad. Y ahora el Espíritu Santo trae libertad para cada uno de ustedes y para mí también. Que Cristo, el ángel del pacto, siga bendiciéndolos a cada uno de ustedes y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, el que trae libertad. Y nos veremos en las próximas actividades en que estaremos reunidos, las cuales ya ustedes conocen. Ustedes saben ya cuáles días estaremos reunidos para esas actividades. Así es que nos veremos en esas actividades venideras. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y pronto les liberte a ustedes y a mí también, y nos dé el cuerpo glorificado. Gracias. Quiero cantar una
Gracias al Señor Jesucristo por este gran mensaje que Dios nos ha traído a través de su ángel mensajero. Sentimos muy contentos por esta palabra tan preciosa, por este mensaje tan precioso. Que Dios lo use para bendición de muchas almas. Y que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano William grande y poderosamente. Para el domingo es la otra actividad que tenemos a las 9 de la mañana. En este lugar ya el hermano Andrés les confirmará la hora exacta. Y el sábado, pues mañana, lo que tenemos son unas actividades con los jóvenes, con los evangelistas y creo que con las maestras de niños. Y luego de eso, la actividad de mañana será en Cárdenas. Ya don Andrés también nos dará la hora exacta en que estaremos allí, los que puedan estar. Ahí no van a caber todos ustedes. Vean ustedes que ya él tuvo que hacer aquel pedazo y se ve que están llenos los dos pedazos y hay gente afuera. No hay tanta gente afuera como para llenar ese lugar otra vez. Así que se ve que no alcanza un salón como este, el doble no le va a alcanzar. Gracias a Dios por todo lo que el Señor ha estado trayendo en esta ciudad. Gracias a Dios por, como decía el hermano William, con estos colaboradores que Dios le ha dado, han llevado el mensaje en todos estos lugares y por eso al llegar el mensaje es que usted ha respondido a ese mensaje. Si aquí Andrés con todos estos colaboradores se hubieran quedado solamente con la bendición, estuviera el grupito chiquitito con que se comenzó. Pero fueron llevándolo hasta que fueron apareciendo todas las ovejas. Y todavía hay muchos más que van a aparecer cuando ustedes lleven también a los familiares, a los vecinos, a los pueblos que quedan cerca, y ustedes lleven el mensaje, verán que este mensaje va a despertar a los hijos de Dios que estén por allí. Porque esta obra la ha hecho es Jesucristo con un mensaje. Él dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y esa gran voz de trompeta es la que ha estado reuniendo a los escogidos. Esa gran voz de trompeta es el mensaje del Señor Jesucristo para este tiempo final. Esa gran voz de trompeta es la que ha hecho esta obra en toda la América Latina. Y los que faltan por alcanzar, también los alcanzará esa gran voz de trompeta. Entonces, llevemos este mensaje en folletos, en todos los medios que Dios nos permita, y ustedes verán que no van a alcanzar ni 4 ni salones como este aquí en la ciudad, ni 10 salones como este. Gracias a Dios por este mensaje tan glorioso que Dios ha traído a través de su ángel mensajero, el cual ha hecho esta obra de una manera sencilla. Así era que estaba predestinado y así era que Dios lo tenía establecido y así es como esto ha funcionado. Bueno, agradecemos a Dios por nuestro hermano William también y pedimos que Dios lo bendiga con grandes bendiciones. Todos a una sola voz decimos: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Bueno, gracias a Dios por esta bendición.
Vamos a dejar a nuestro hermano Andrés Cruz Gallegos para que él esta noche ya nos despida de la manera que ustedes lo tienen acostumbrado y nos confirme en los anuncios para el día de mañana y para el domingo. Entonces, con nosotros nuestro hermano Andrés. Dios te siga bendiciendo.